Capital Sonoro. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a De Vital Importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima. Hoy estamos con Mackenzie Wark, una escritora y académica australiana conocida por sus escritos sobre la teoría de los medios, sobre teoría crítica, sobre nuevos medios y la denominada última vanguardia del siglo XX, la internacional situacionista. Ella obtuvo una licenciatura por la Universidad de Macquarie, una maestría en la Universidad Tecnológica de Sydney y su doctorado en comunicaciones de la Universidad de Murdoch. Wark hizo su transición de hombre a mujer, algo que traigo a colación porque tiene que ver con su análisis crítico de nuestro presente, así como con su oficio como escritora. Está disponible en español su libro Vaquera Invertida, que, como explica o reseña más bien la editorial Caja Negra, que fueron quienes publicaron el libro, es una polibiografía donde los deseos luchan por existir más allá de las fronteras del patriarcado y el capitalismo, pero también de la cultura gay. Pero Wark tiene a saber ya un montón de títulos. El Manifiesto Hacker, que fue muy popular en su momento, La playa bajo la calle, la vida cotidiana y los tiempos gloriosos de la internacional situacionista, también El capital está muerto, esto es algo peor. Mejor dicho, una serie de obras que vale la pena explorar y en las que se vienen además más títulos en español. Paso a darle la bienvenida a Mackenzie Wark e iré traduciendo sus respuestas, porque la entrevista es en inglés, de la manera más fidedigna posible. Hi Mackenzie, welcome to De Vital Importancia. How are you doing? Fine, thank you. Bueno, voy a empezar preguntándole sobre la importancia histórica y el legado de la internacional situacionista y que de paso nos explique un poco sobre este movimiento para las personas que no están muy familiarizadas. So, Mackenzie, why is the Situationist International so important to you? What is its historical relevance and legacy? And if you want to explain a little bit about this movement for the people who are not familiar with it, please go ahead. The Situationist International was maybe the last of the grand avant-garde movements from late 50s to early 70s. And like all avant-gardes, their medium was media itself. And they were the first to understand that just sort of propagating and drawing attention to yourself through the media, like the Futurists did, was maybe not a good strategy. And they had a critique of the media itself and a strategy for making different kinds of media against what they called spectacle. Bueno, nos explica que la internacional situacionista fue quizás el último de los grandes movimientos de vanguardia que va desde finales de los 50 hasta principios de los 70 y como todos los vanguardismos su medio eran los medios de comunicación mismos. Y explica que fueron los primeros en entender que simplemente propagar y llamar la atención a través de los medios como lo hicieron los futuristas en su momento quizás no era del todo una buena estrategia y tenían una crítica de los medios mismos y una estrategia para hacer diferentes tipos de medios que fueran contra lo que llamaron el espectáculo, algo que tenemos muy presente en nuestra media hoy en día. Voy a preguntarle entonces cómo este movimiento impactó la manera como ella ve el mundo. Okay, so how does movement impact the way you see the world? Yeah, I wrote two books on Situationist International, and the first of which is in Spanish. And it seemed like both a kind of critical and creative response to the broadcast era of media, of the era of like mass television and mass radio and mass print. And that era was ending at the time that I was interested in them. But I thought, let's start with an avant-garde that was contemporary with the media of its time to rethink what would be avant-garde strategies for intervening in the post-broadcast digital era media that we have now, which sometimes seems on the surface to be a little bit the same, like the names of newspapers are the same, but they're actually completely different media that function in a different way. So you might need different strategies in and against that media sphere. Bueno, nos dice que ella ha escrito 2 libros sobre la internacional situacionista, el primero de los cuales está en español,
que ella percibía la Internacional situacionista como una respuesta crítica y creativa a la era de la radiofusión de los medios de comunicación, a la era de la televisión de masas, de la radio y la imprenta de masas. Y esa era estaba terminando en el momento que a ella realmente le interesaba abordar, pero pensó: ¿qué pasa si empezamos con una vanguardia contemporánea, con los medios de su época, para repensar lo que serían las estrategias de vanguardia para intervenir en esta era digital, post-radiofusión que tenemos hoy en día? Explica que a veces en la superficie parecen un poco igual los medios de antes y los de ahora, pues porque los nombres de los periódicos son los mismos, pero que en realidad son medios completamente diferentes que funcionan de manera distinta, por lo que pueden necesitar otras estrategias dentro y en contra de esa esfera de los medios. Bueno, para la siguiente pregunta voy a traer a colación el libro La Sociedad del Espectáculo, un texto esencial para entender la Internacional situacionista que escribió Guy Debord. Y aquí hay una cita que yo siempre recuerdo y que se me quedó grabada y que quise pues en esta entrevista poner sobre la mesa. La cita, para que la conozcan, más o menos dice esto, abro comillas: la primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social entrañó en la definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en tener. La actual etapa de colonización total de la vida social por los resultados acumulados de la economía conduce a un deslizamiento generalizado del tener en parecer, en el cual todo real debe extraer su prestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo, toda realidad individual se ha vuelto social, directamente dependiente social, moldeada por él. Solamente le está permitido aparecer en lo que no es. Entonces, teniendo esta cita, primero voy a preguntarle por su opinión y cómo la podemos leer en nuestro presente, porque hay cierta claridad ahí que asusta, y también cómo la podemos matizar. So in the book The Society of the Spectacle, Guy Debord has a quote that I always remember that stays stamped in my head, which says more or less like this: the first phase of the domination of the economy over the social life involved the definition of all human achievement and evident degradation of being in having. The current stage of total colonization of social life by the accumulated results of the economy leads to a widespread sleep of having in seeming, in which all real having must draw its immediate prestige and its ultimate function. At the same time, every individual reality has become social, directly dependent on social, molded by it. It is only allowed to appear in what is not. First, I want to ask about your opinion of this quote and how we can read it in our present. There is a certain clarity in it that is kind of scary for me. Yeah, the virtue of Debord's Society of the Spectacle is its kind of like serene and totalizing clarity. It's a book I kind of love. And it's one of those sort of theory books that is kind of absolute in its perspective, and one has to sort of entertain it to understand. It's like science fiction. You have to like suspend disbelief and go with it. And this is a key part to do with a two-stage decline from being to having to appearing. And so the decline from being to having is capitalism, it's commodification. It's the sort of transformation of all things into commodities as a first stage of their falsification. But Debord is maybe the first person to say there's a second stage to that, from having to appearing. Mm-hmm. So the doubling of a commodity economy in a spectacular economy. Mm-hmm. And on one level, I think that's kind of absolutely right. And it only accelerated in the digital age. Mm-hmm. So the spectacle proliferated, accelerated, and became kind of fractal and microscopic at the same time. So it's everywhere. What I've been thinking lately about that book and that way of thinking is that it's not as dialectical as it first appears, mm-hmm. and the reverse is sort of true, that the trace or residue of
being and having is still present in the appearing. So the tactics for culture and communication and politics and everyday life, or all of it, is to find the fragment of being that is still an appearing. And that appearing is not necessarily a bad thing. No. There's a kind of hierarchy of being in the theory of the book that I don't think works. The relationships between the being, having, and appearing is the problem, and Debord is right about that. The sort of absolute unilateral solution the Situationists proposed didn't happen, which was the revolution of 1968, was the sort of complete overthrow of the order of the spectacle and the commodity. It didn't happen. So what other strategy is there, which maybe conceptually the theory is wrong, but also politically didn't work, like we lost. So what else do you do? So where are the fragments of being that are possible in a world of appearances becomes the question for the avant-garde. Bueno, ella nos explica aquí que un poco la virtud del libro La sociedad del espectáculo de Debord es que tiene cierta claridad serena y como totalizadora, que le gusta mucho y que es uno de esos libros teóricos que son absolutos en su perspectiva, pero que uno tiene que entretenerse para entenderlo, porque es como si se acercara a la ciencia ficción y que hay que suspender la incredulidad y simplemente seguir adelante, y que pues es una parte clave para entender lo que tiene que ver con un declive en dos etapas, que ya mencionábamos en la cita, desde el ser hasta el tener y luego del tener en parecer. Explica entonces pues que el declive del ser al tener es básicamente el capitalismo, es la mercantilización, es el tipo de transformación de todas las cosas en mercancías como una primera etapa de su falsificación, pero cuenta que quizás Debord fue de las primeras personas en decir que hay una segunda etapa, desde el tener en parecer, y que así la duplicación de una economía mercantil llega a una economía espectacular, y en cierto nivel ella considera que pues, eso es absolutamente correcto y que se vino a acelerar y a profundizar en la era digital. Partiendo de esto, que el espectáculo proliferado se aceleró en la era digital y se volvió algo fractal y microscópico al mismo tiempo, haciendo que prácticamente esté en todas partes. Ahora, dice que lo que ha pensado últimamente sobre ese libro y sobre esta frase y sobre esta forma de pensar o este punto de vista es que las cosas no son tan dialécticas como parecen a primera vista, y que el rastro o el residuo del ser en el tener también está presente en el aparentar. Entonces, para ella la táctica para la cultura, la comunicación, la política y la vida cotidiana, o toda ella, es encontrar ese fragmento del ser que todavía es un parecer, y que tampoco entiende el parecer o el aparentar como algo necesariamente malo. No está de acuerdo en la lectura de Debord que hay una suerte de jerarquía donde el ser sea mejor que el tener y el parecer, porque no cree pues que eso funciona así. Para ella son las relaciones entre el ser y el parecer el problema, y en eso entonces hay que dejar de buscar una solución unilateral absoluta que propusieron los situacionistas, que no sucedió, que fue la revolución que pues, se concretó en parte en la revolución de 1968 con esta búsqueda de recubrimiento completo del orden del espectáculo y la mercancía. Y ahí deriva como las preguntas que a ella le interesan. ¿Qué otra estrategia hay que puede ser acercarse conceptualmente más a la solución? Pero ya que políticamente no funcionó. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Dónde están los fragmentos del ser que son posibles en un mundo de apariencias? Y esa para ella es la pregunta de vanguardia. ¿Dónde están los fragmentos del ser que son posibles en un mundo de apariencias? Aquí pues ella ya toca varios temas que yo quiero tratar en la entrevista. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Voy a pasar a preguntarle sobre esta colonización de la vida social, ya metiéndonos en el mundo digital. Pues ella ha hablado de la privatización del conocimiento en la era de Internet y de cómo se ha configurado casi una nueva clase social, por decirlo de alguna manera, para que nos explique un poco esto.
In this colonization of social life, getting us into the digital world, you have talked about the privatization of knowledge in internet age and how a new social class have been configured in some way. I would like you to tell us a little bit about this. Yeah, so, and the segue here is, for me, the board and the situationists were this break with certain assumptions in critical theory that sort of pushed it into thinking whatever media is as not secondary and derivative, but actually is becoming central. Mm-hmm. So from there, what critical theory of control and domination exercised through information, and what is that ruling class, and is it still capitalist or is it something else? So has there been a mutation in the commodity economy? Again, because there was a previous one from ownership based on land, the great rural landlords, and particularly here in much of South America, like that was power, was owning land, and that was control of a peasantry and so on. But capitalism sort of overtook and subsumed that and made ownership of the factory the way to control the whole value chain. But what if there's like another step in the mutation of the commodity economy towards an even more abstract form of control and domination through ownership and control of information? Mm-hmm. So, like the big brands that you see on billboards selling you stuff, half the time, first of all, they're not selling stuff, they're selling information. Or secondly, if they're trying to sell you stuff, they didn't make the stuff. They own the brand, they own the intellectual property, they own the logistics, they own the information about the market, but they're not actually making you, for example, an iPhone. Like Apple doesn't make them. They control the value chain of that product without having to make the thing. So in that sense, it's sort of no longer capitalism. There's still plenty of capitalism in the world. Like many people are workers and work in factories and the service work that keeps the commodity economy going. There's still a peasant class who are dominated by landlords who own the land. So there's layers, but what if control had moved to a new layer and it was control through information? Bueno, en su respuesta, Mackenzie explica que la pregunta del situacionismo es dónde está esa ruptura con ciertos supuestos en la teoría crítica y que de cierto modo guardaban un papel secundario para los medios que usaban esta transición y que para ella los medios no son secundarios o derivados y que en realidad se convirtieron en algo central para el análisis. Entonces a partir de ahí se pregunta, ¿cuál es nuestra teoría crítica del control y la dominación ejercida a través de la información y cuál es esa clase dominante? ¿Sigue siendo capitalista o es algo más? ¿Ha habido entonces una mutación de la economía mercantil? Porque para ella la propiedad basada en la tierra, como la época feudal, los grandes terratenientes rurales, y menciona como sucede, aunque puede seguir sucediendo, particularmente aquí en gran parte de América del Sur, pues eso era básicamente el poder, poseer la tierra, y eso significaba control sobre la población, sobre el campesinado. Pero para ella el capitalismo en cierto modo superó o subsumió eso e hizo de la propiedad de la fábrica la forma de controlar toda la cadena de valor. Entonces, ¿qué pasa si hay un paso más en la mutación de la economía mercantil hacia una forma aún más abstracta de control y de dominación a través de la propiedad y el control de la información? Entonces, explica que las grandes marcas que se ven en las vallas publicitarias, que venden cosas, la mitad de las veces realmente no es que vendan cosas, venden información. Y lo segundo que menciona es que son dueños de la marca, o estas corporaciones o estas empresas pueden ser dueños de la marca, son dueños de la propiedad intelectual, son dueños de la logística, son dueños de la información sobre el mercado, pero en realidad no están creando. De hecho, da un ejemplo, pone de ejemplo el iPhone, pone de ejemplo de cómo Apple no fabrica el iPod, pero controla la cadena de valor de ese producto sin tener que fabricarlo. Entonces, en ese sentido, para ella ya es otra etapa del capitalismo, o va más allá del capitalismo. Para ella todavía hay mucho capitalismo en el mundo, pues todavía hay muchas personas que trabajan en fábricas y en el sector de servicios que mantienen en marcha la economía mercantil. Todavía hay una clase campesina dominada por terratenientes que son dueños de grandes porciones de tierra, cosa que conocemos muy bien aquí en Colombia, pero para ella hay nuevas capas.
¿Eso qué pasaría si hay otro control que se hubiera movido a una nueva capa y fuera básicamente el control de la información? Frente a esto, entonces le voy a preguntar cuál es el rol de los medios en este escenario. So, what is the role of the media in this context that you are describing us? It's only a component of it, and that's where, you know, like the board is seeing part of it and sort of not the whole of it. The sort of more important part is infrastructural, that we've sort of rewired the planet to be run and managed and controlled through information that can manage supply chains, that can specify what a product is and get it made on the other side of the world. It's not the main thing, but it's not unimportant that there's a whole series of financial instruments that are continually valuing and revaluing everything on the planet as an asset whose value is changing constantly, and whose value is changing in several parallel timelines at once, which is what financial derivatives are, yeah? Okay. So the whole planet, everything is being moved around and extracted and aggregated and commodified and sold and marketed based on a kind of extraction of information out of all of us, and then finding ways to extract control out of that. So media now kind of works backwards, is that it's not giving us something, we're giving it something. Like it's harvesting and extracting information out of us all the time. Your cell phone knows where you are all the time, and is informing probably half a dozen companies you've never heard of exactly what you're doing. And that data is being harvested. So we're all working all the time for an information-based ruling class that isn't paying us. Mackenzie explica que los medios son solo un componente y que ahí es donde Debord ve una parte y no la totalidad. Ella se quiere centrar en la infraestructura que hemos reconfigurado en el planeta para que éste sea administrado y controlado a través de información que pueden gestionar las cadenas de suministro, que puede especificar qué es un producto y fabricarlo en el otro lado del mundo. Hace énfasis en que hay toda una serie de instrumentos financieros que continuamente están valorando y revalorizando todo lo que hay en el planeta como un activo cuyo valor cambia constantemente en varias líneas de tiempo paralelas, es decir, los derivados financieros. Entonces explica que en el planeta todo se mueve, se extrae, se agrega, se mercantiliza, se vende y se comercializa basándose en una especie de extracción de información de todos nosotros, y que luego encuentran también las formas de extraer el control de eso, de esa información. Entonces para ella los medios ahora funcionan al revés, es decir, no nos dan algo, sino que nosotros les damos algo, como si estuviera recolectando y extrayendo información de nosotros todo el tiempo. Nuestro teléfono celular sabe dónde estamos todo el tiempo y probablemente informa a media docena de compañías de las que nunca hemos escuchado hablar exactamente de lo que estamos haciendo, y esos datos se recopilan, por lo que todos estamos trabajando todo el tiempo para dar información, y darle información a una clase dominante que realmente no nos está pagando por esa información. Con esto pues paso a la siguiente pregunta, porque aquí cabe un concepto que maneja ella, que es el de la tercera naturaleza. Le voy a pedir entonces que arranque explicándonos el concepto de la segunda naturaleza, que hace parte como de la filosofía clásica, para llegar a esta idea de la tercera naturaleza. So, I would like you to explain the concept of third nature here, but first, please explain us the concept of second nature, to explain us the third nature. Yeah, the idea of second nature is a sort of classical philosophical concept, and one way of thinking of it is just this built environment that we're in right now. You know, we're sitting in a hotel room in Bogota, and all of this is second nature to us. That, you know, we rode up in an elevator, there was a door that opened, there's chairs for us to sit in. So it becomes naturalized, even though it's nature transformed. So this is all made out of bricks and concrete and, you know, whatever. So nature transformed into a second nature, which then seems naturalized to us. You know, you just sort of take it for granted that those things are there. So, and that's a sort of, you know, ancient concept that then modern philosophers thought about as well. To what extent does second nature start to dominate nature? To what extent does
whatever we imagine nature is become a sort of derivative artifact of second nature. So we start to think nature is kind of like, second nature. An example, I imagine in Spanish, in English, you say that a colony of bees has a queen. Well, that doesn't make any sense. Like, bees aren't royalty. Like, they don't live a feudal life. Like, we've taken something from second nature, sort of like feudal social structure, and ported it back into nature as if nature was like second nature. So this is already complicated, and there's 2,000 years of thinking about this. So what if there's a third nature, which is a sort of simulated information double of the second nature and of a primary nature, and then we start to think whatever nature was is actually what we've naturalized as third nature, the information sphere that we all live in. So we then start to imagine that sort of, birds and bees and other animals like run on information like the rest of us do. We get fetishistically obsessed with DNA being the code to all life, as if it wasn't also about energy and materiality and all sorts of other things. So to what extent is our worldview shaped by living in a kind of information sphere and one of domination, which then affects how we think of everything, but also what nature itself might actually be. We start to imagine the universe is made of information because our immediate environment is. Bueno, Mackenzie empieza explicando que la idea de la segunda naturaleza es una especie de concepto filosófico clásico, como mencionamos en la pregunta, y una forma de entender esta segunda naturaleza, de verla, es simplemente observar el entorno construido en el que nos encontramos ahora. Da el ejemplo que estamos sentados en una habitación del hotel y que todo esto es algo natural para nosotros, que subimos en un ascensor, que había una puerta que se abrió, que había sillas para que nos sentáramos. Entonces se naturaliza a pesar de que es una naturaleza transformada. Todo esto pues está hecho de ladrillos, de concreto, bueno, lo que sea, y que así la naturaleza se transforma y la convertimos en una segunda naturaleza que luego nos parece, que la damos por hecho, que nos parece naturalizada. Dice que en este concepto, pues que hay un concepto antiguo que también agarraron los filósofos modernos, que aterriza en una pregunta: ¿hasta qué punto la segunda naturaleza comienza a dominar la naturaleza? ¿Hasta qué punto lo que imaginamos que la naturaleza se convierte en una especie de artefacto derivado de la segunda naturaleza? Sé que aquí las cosas se empiezan a complicar, y ella lo dice, entonces intenta dar el siguiente ejemplo. Dice que imaginemos entonces una colonia de abejas, y que esta colonia de abejas tiene una reina. Explica que eso no tiene ningún sentido, porque es como si las abejas tuvieran realeza y como si vivieran una vida feudal, como la vivimos nosotros. Entonces que básicamente lo que se hace es tomar un concepto extraído de la segunda naturaleza para entender la primera naturaleza e incluso naturalizarla de esa manera. Espero que me estén siguiendo. Pero además sabe que aquí ya hay un giro, que la cosa se puede complicar, pero le suma entonces ella una tercera naturaleza, que es una especie de información simulada doble de la segunda naturaleza y de la naturaleza primaria. Explica que entonces comenzamos a pensar que cualquier naturaleza que fuera es en realidad lo que hemos naturalizado como tercera naturaleza, la esfera de la información en la que todos vivimos, y que según eso entonces comenzamos a imaginar que los pájaros, las abejas y otros animales lo que hacen es correr información como el resto de nosotros. Nos obsesionamos de una manera fetichista con que el ADN es el código de toda la vida, como si no se tratara también de energía, de materialidad y otro tipo de cosas, sino que todo le empezamos a aplicar esta lectura de información, que todo lo que está haciendo es transmitir información. Ahí nos acercamos entonces a esa tercera naturaleza. Y aquí entonces ella se pregunta hasta qué punto nuestra visión del mundo está determinada por vivir en una especie de esfera de información y de dominación que luego afecta la manera como pensamos, sobre todo como entendemos el mundo, pero que también lo que incluso la naturaleza primaria podría ser en realidad. Entonces es difícil para ella imaginar que el universo esté hecho de información, pues porque de otra manera pues nuestro entorno inmediato desaparecería, se difuminaría.
¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Y aquí paso entonces a la siguiente pregunta, que es sobre que entonces ¿qué tenemos? ¿Cómo se está resistiendo? ¿Cómo se puede resistir frente a este fenómeno? Y vuelvo a traer a colación en la internacional situacionista, entonces que pone sobre la mesa en lo que acertaron y en lo que fallaron, teniendo en cuenta experiencias de estas épocas como movimientos culturales o contraculturales como el King Mob en Inglaterra u otros un poco más radicales como la Brigada Iracunda, la Angry Brigade también en Inglaterra, que llegó a utilizar la violencia simbólica o poética, llamaban ellos, como una forma de alterar, de hackear el sistema. Entonces paso a hacerle la pregunta. And what do we have? How are you resisting, or how can we resist against this phenomenon? I mean, you talked about how the situationism failed in some things, and we have some experiences like the King Mob in England, this culture movement, or the Angry Brigade, that they use the violence as the symbolic violence as a way to change things. But nowadays, in this context, what we can do today to preserve freedom? Yeah, and my outlook is really quite pessimistic that we lost. Okay. So where do you hide? I think that becomes the question. Okay. Avant-gardes up until very recently usually wanted to intervene in and, in a sense, make more media, but in a different way. How do you withdraw and hide within the larger spectacle? Debord thought there were periods that the spectacle had evolved through, and he talked about the integrated spectacle, which was the coming together of media and surveillance in the post-68 era, and that turned out to be very prescient given how surveillance became kind of all-pervasive, and he called that the integrated spectacle. I think the current era is what I would call the disintegrating spectacle, which is that it's all kind of falling apart, that third nature has drifted so far from any sense of what being was that the result is likely to be destruction of the planet, because we have an information sphere that has no idea what anything actually is. All it can think about is how to extract value from it for the greater glory of a ruling class. So that's the entire planet. So currently we're on a course to destroy all life, to enrich a handful of billionaires. Great. And there's no obvious easy solution to that. And I'm very suspicious of people who think there is obvious easy political answers to that. Yeah, of course. But I'm not saying one should give up. But the first task is, where do we hide? Where do you regroup from that? And there might be many ways to do that, but the next book I have coming out in Spanish with Caja Negra is my book Raving, and that's all about that as a subculture that's actually more about hiding. How do you it's still based on the use of technology. There's a DJ up there with CDJs and a mixer and giant speakers, so it's not anti-technical in that sense, but it's how do you turn a bit of the media technical apparatus towards our needs and pleasures, and how do you do it without letting the world know about it so that value can immediately be extracted from it. So how do you create little semi-secret worlds that are under the radar? That seems to me to be one little strategy. It's not the answer to everything, but it's just one example of the strategy. Ella dice que ella es bastante pesimista y que realmente perdimos, y que la pregunta al final se convierte en dónde escondernos.
Para ella las vanguardias en cierto sentido querían intervenir, pero trabajar con los medios en la información, hacerlo de una manera diferente, retirándose o escondiéndose del espectáculo, y frente a esto dice pues que leyó como las etapas en las que evolucionó el espectáculo y habló del espectáculo integrado, que básicamente es la unión entre los medios, la información y la dominación en la era post-mayo del 68, que resultó pues estar muy presente. Pero para ella la era actual es lo que se denomina el espectáculo desintegrado, en lo que todo parece estar cayéndose a pedazos. Es decir, la tercera naturaleza que hemos creado se ha alejado tanto de cualquier sentido de lo que era el ser, o también esa naturaleza primaria, que el resultado puede ser básicamente la destrucción del planeta, porque dejamos de tener claro qué es algo real y solo pensamos en cómo extraer valor de ello para las ganancias y la gloria de una clase dominante, algo que ella dice está ocurriendo en todo el planeta. Argumenta entonces que actualmente se está ejecutando básicamente un curso para destruir toda la vida, para enriquecer a un pequeño grupo de multimillonarios, y que realmente no hay una solución obvia para eso, que ella sospecha profundamente de la gente que piensa que hay respuestas políticas obvias, pero que esto no significa que haya que rendirse. Pero para ella la primera tarea es dónde escondernos, dónde nos reagrupamos fuera de eso. Y explica que hay muchas maneras de hacer eso. Aquí incluso menciona que su próximo libro, que va a salir en español, también con caja negra, se trata de eso, de cómo crear una subcultura que en realidad se trata más de ocultar. En este libro ella habla todavía pues habla de tecnología musical, de DJs, de sillas, de mezcladores, amplificadores gigantes. Dice que pues no es como antitecnología, pero que es como se gira un aparato técnico de medios hacia nuestras necesidades y placeres, y cómo lo hace sin dejar que el mundo sepa lo que se está haciendo para que no pueda ser extraído inmediatamente. Es decir, cómo crear pequeños mundos secretos que se escapan del radar. Dice que esto simplemente es una pequeña estrategia, obvio, y que solamente está dando un ejemplo. Paso entonces a preguntarle sobre esto, sobre como esta idea del underground, que cada vez se ve como más lejano, más difícil porque pues de mantener de alguna manera, porque todo termina haciendo parte como del mundo digital. Yes, in music we used to talk about the underground scene, but it seems so difficult to have that kind of spaces nowadays. I mean, it actually, I think it does. You just don't tell anyone about it. Like, there are things you can't Google. They will eventually find their way into... Yeah. So to be aware of that declension, that it's eventually going to end up in the public sphere, so then you have to abandon it and move on. Yeah. So, yeah, you kind of create your little world. You only tell your friends. One of your friends is inevitably a journalist who'll write a story about it. Sometimes that person is me. So then it's like, okay. Yeah, we had our little private Discord and we were running this party and it was great, but now too many people know about it. So it's over. So to think about, sort of temporary media tactics that create the possibility of people coming together, where you're trying to minimize the extraction, but not claiming to be pure. I think there was a kind of moralistic side to undergrounds wanting to be pure in the past, but it's like, to go back to what we were saying earlier, the being, having, and appearing is always connected, and each, sort of infects the other in some way. So let's just have our little temporary avant-gardes wherever we can find them, and just like, don't tell anyone. Well, it'll come out eventually and then we'll move on. Ella cree que estos espacios existen, que simplemente son muy difíciles de ver porque pues, se trata de no contárselo a nadie, así como hay cosas que no se pueden googlear o que no se encuentran en Google. Por lo tanto, hay que estar al tanto, pero que sí, que eventualmente estas experiencias terminarán en el público, por lo que tienes que abandonarlo y seguir adelante. Explica pues que uno solo se le cuenta a sus amigos, pero que inevitablemente uno de esos amigos es periodista y que va a escribir una historia al respecto. Se ríe y dice que esa persona muchas veces es ella. Entonces está bien, como que sí, te explica, teníamos este pequeño evento privado, estábamos
o secreto más bien, y que estaban en una fiesta y que era genial, pero que de repente empieza a llegar mucha gente, y que eso básicamente hace que la experiencia se acabe y que haya que crear otra. Dice que estos son tácticas mediáticas temporales que crean la posibilidad de que las personas se reúnan en lugares donde se intenta minimizar la extracción. Pero eso sí aclara que ella no reclama como un lugar que sea puro, pues cree que pasaba en las escenas underground de antes que se buscaba de una manera moralista como cierta pureza. Volviendo como a la primera parte de la conversación, explica que ese ser, que ese tener y que ese aparentar siempre está conectado el uno del otro, que es algo sensible, que se infectan mutuamente, por decirlo de alguna manera, y que simplemente se trata de que tengamos algunos encuentros temporales, donde quiera que podamos encontrarlos, y que no le digamos a nadie para disfrutarlos por fuera como de este espectáculo. Claro, dice que eventualmente esto saldrá a la luz pública y que habrá que seguir adelante y crear otros. En la siguiente pregunta quiero abarcar el tema de su transición de sexo, y cómo se relaciona esta transición de sexo, esta transición de su cuerpo, este cambio de su cuerpo con su escritura en un sentido estético. In an aesthetic sense, how does your sex transition mark or define or change your writing? Yeah, and there's a few different answers, and I'll be a little selective about it. I learned a lot. Everybody, the best way to transition is to do it in community with other trans people. To not trust your doctor, absolutely, to all right, what do other trans people say about how to do this? And the thing you quickly learn is the knowledge that many trans people have about how to do that. Like, some trans people are idiots like everybody else, but some are artists of how to hack the body, and how to hack appearances, and how to go through the world and be discreet about it, and where you can talk about certain things and where you can't. So there's a way in which there's an avant-garde of transness that's super interesting to me, and I learned a lot from that. So as well as going to raves, I have my own little semi-secret world of, there's just the sisters, and there's just certain things we talk about. It's not a conspiracy or anything. It's just for our own safety, because we're not safe, so we have to create a little world that's safer, So I kind of learn a lot from that. There's a way in which trans people are, if everyone has to speak the language of gender and it's just compulsory, we can be poets of it, we've rearranged it and played with it. So it's sort of informed how I write a lot. But when I went on hormones, I couldn't write for 3 years. I was just stuck. And Vaquera Invertida, as it is in Spanish, is the last book I wrote before my hormonal transition. I knew I had to do it. So it's a book that ends with the beginning. And at the end of the book, I'm like, now it starts. But then for 3 years, I couldn't write anything. Because changing the hormones your body runs on really does physically change you, it's why I prefer the word transsexual to transgender. I changed my sex, this whole body works differently. But then so does writing. And if you're a writer, language is this very finely tuned instrument that works in your body, and it started to work differently, and I just couldn't write. So after Vaquera Invertida is this little book, Raving, which will come out in Spanish very soon. That's the beginning of a new style where having a different relation to my body, but then still being able to develop concepts, because I always want the concept in the writing as well. So that's the one that started to move things along a little bit. And then the book after that is called Love and Money, Sex and Death. We're not sure what to call it yet in Spanish, but maybe something like that. And that's sort of the next evolution. So, late in life, I'm in my 60s now, I sort of get to write through this transformation of the relation of writing to the body. And I'm just enjoying it immensely. And there's readers who relate to it. I found new readers as well, which has been just such a joy. Ella explica que hay diferentes respuestas, entonces que será selectiva al respecto y se irá por un lado.
Dice que ya ha aprendido mucho de todos quienes conocen de los procesos de transición y que la mejor manera de hacer la transición es hacerlo de la mano de una comunidad con otras personas trans. Dice que la gente no debe confiar absolutamente en su médico, porque lo que ella aprendió muy rápidamente es el gran conocimiento que tienen muchas personas trans para hacer esta transición. Claro, dice que igual pues hay trans que son unos idiotas, como pasa con todo el mundo, pero que muchos son artistas en la manera de hackear el cuerpo, de hackear las apariencias, de recorrer el mundo, de pasar sobre este con discreción, de saber dónde se puede hablar de algo y dónde no. Entonces, para ella hay una vanguardia en el tránsito que es muy interesante y de la que ha aprendido mucho. Y aquí ya lo empieza a aterrizar con la escritura. Pues dice que entonces cómo se escribe desde ese pequeño mundo secreto, porque pues todo esto es con sus hermanas trans. Dice que esto no es una conspiración ni nada, que simplemente lo hacen para estar a salvo, para estar bien, porque no están a salvo y tienen que crear estos pequeños mundos para poderlo estar. Pero que en todo este proceso entonces ha aprendido mucho de la manera como son las personas trans y por ejemplo el uso que hacen del lenguaje. Si actualmente está este llamado a hablar en el lenguaje de manera incluyente y que se vuelve casi que algo obligatorio, ella dice, nosotros podemos ser poetas con ello. Lo reorganizamos, jugamos con él, así que en cierta forma definió cómo escribe hoy en día. También cuenta que cuando tomó hormonas no pudo escribir durante 3 años, que simplemente estaba estancada, que su libro Vaquera Invertida, que fue el que mencionamos en la introducción, fue el último libro que escribió antes de su tránsito hormonal. Entonces que realmente es un libro que termina con el principio. El final del libro es ahora empieza este asunto. Entonces que duró 3 años sin escribir porque al cambiar las hormonas físicamente cambió. Y en ese sentido prefiere que se refieran a ella en términos de transexual y no de transgénero, pues porque ella cambió de sexo. Su cuerpo funciona diferente, también la manera entonces como escribe. Ella explica que si eres escritora, el lenguaje es una herramienta que funciona en tu cuerpo y al cambiar el cuerpo, pues simplemente no podía escribir. Después de Vaquera Invertida, afirma que empieza un estilo diferente al tener una relación distinta con su cuerpo, esto de la mano de la habilidad de desarrollar conceptos. De hecho que esto empezó a mover todo. Tiene un libro que se llama Love, Money, Sex and Death, Amor, Plata, Sexo y Muerte, que todavía no sabe cómo llamarlo en español, pero dice que será algo similar, y que ese fue básicamente su siguiente paso, su evolución en la escritura, en un momento que ella dice en una etapa avanzada de su vida, porque ya tiene 60 años, pero dice que ahora puede escribir de esta transformación de la relación de la escritura con el cuerpo y que lo está disfrutando inmensamente, y que los lectores que se relacionan también se pueden descubrir a sí mismos y que esto a ella le trae una gran alegría. Me quedó sonando no esta última pregunta sino la anterior que hice cuando yo hablé de preservar la libertad. Entonces quisiera preguntarle a ella cómo entiende ella este concepto a veces tan manoseado y que incluso ha sido utilizado dentro de discursos para oprimir a otros, y por qué es importante luchar por esa libertad. I was thinking about the way I finished the penultimate question when I talk about defending freedom or preserve freedom, because freedom is a word that sometimes is so manipulated in some speeches and sometimes is used even to oppress others. So how do you understand freedom and why it's important to fight for it? Yeah, I think one always has to think freedom and obligation together, and then maybe neither is all that helpful a term in a sense. I don't know about here, but in the United States, freedom extends to the right to kill other people. Mm-hmm. Yeah. So we're losing any sense of reciprocity about freedom at all. So it's simply, it's almost a kind of feudal idea that those with power have absolute freedom to do whatever they want without sanction by the law. And that extends to the police. Like, the police are free to do whatever they want without sanction by the law. Like, that's sort of where we're heading. So there's no sense of what's the obligation that goes with the freedom. And then you see that it becomes this cycle that always needs more
of that exercise of freedom at someone else's expense to feel like it's doing anything at all. It's like an old-fashioned Hegelian bit, in a way, that if I'm exercising my freedom over something or someone I'm treating as a thing, I don't really get free in the exercise of it, because the other is not there really resisting me. Like, I don't arrive at the consciousness of my relation to the other because I've treated the other like a thing. It's like they're not there. So then I'm not there. So I have to keep oppressing other people more and more and more. You know, like that's this like god-awful cycle that we're in, through this like absolute inability to recognize that the other is there. And it starts with not allowing the other to have any speech. In the Anglophone world, it's war on work. So it's like, oh, you won't even listen to how the other person wants to be addressed. So they're not real to you. So you end up in this, yeah, you can be absolutely free to kill other people and say what you want about other people, and drive your giant truck, you know, around the country and shoot your gun out the window. But they're not actually free because nothing resists you. So we're in this hyperbolic extension of like non-freedom because there's no reciprocity. It'll wrap itself up in the flag of nationalism, but there's no obligation there whatsoever. You know? Okay. Yeah, so it's bad. It's bad. Yeah. But you know, I just live in these little communities of queer and trans ravers and trans writers and things like that, and it's just this daily, weekly, monthly practice of like, oh, well, what do we owe to each other? Someone's behaved badly. How do we fix that? Like, what's, without punishing somebody in a policing way, how do we fix the situation where someone behaved badly? You know, if community's real, you don't get to really just throw people out of it when you're uncomfortable with them. You have to deal with their difference. So you know, just on the micro scale, these things seem very difficult, but that's the work. You know, it's just figure out how can we be together when we don't like each other all that much, and there's constant antagonism. Humans are constantly antagonistic to each other. Let's create the structures where that's manageable. For example, a good rave, everyone brings antagonism to it. You just dance it out, you know, good half an hour of being pounded by techno. It's kind of like, I've lost the will to be annoyed at anybody. So how do you learn from that and do it elsewhere in your life, you know? Aquí ella responde que uno siempre tiene que pensar que la libertad y la obligación van de la mano. Dice que no conoce muy bien el caso colombiano, pero pues que en Estados Unidos la libertad se extiende incluso al derecho de matar a otras personas. Entonces argumenta que se está perdiendo o que está perdido el sentido de reciprocidad sobre la libertad en absoluto. Así que simplemente se mantienen estas ideas que son básicamente feudales, que con el poder, que cuando se tiene el poder hay libertad absoluta para hacerlo todo como se quiera, sin estar sujetos a ningún tipo de ley y ni de responsabilidad con la otra persona, y que incluso esto se extiende a la misma fuerza pública, a la policía, como si la policía fuera libre de hacer lo que quisiera. Entonces aquí vuelve y retoma diciendo que no hay un sentido de cuál es la obligación que va con la libertad, y que esto se traduce en un ciclo en donde la persona que la ejerce de esta manera, sin conocer la reciprocidad, necesita más de ese ejercicio de libertad a expensas de otra persona para sentir que está haciendo algo, que es como un galón anticuado de alguna manera, que si se está ejerciendo, que si yo estoy ejerciendo mi libertad sobre algo o sobre alguien a quien trato como una cosa, realmente no me libero en el ejercicio de ello porque el otro no está realmente resistiéndome. Si no llego a la conciencia de mi relación con el otro, porque lo traté como una cosa, es como si ese otro no estuviera ahí. Entonces, pues yo tampoco estaría así, así que tengo que seguir presionando a otras personas cada vez más, siendo absolutamente incapaz para reconocer que el otro está ahí. Dice que esta incapacidad comienza con no dejarle tener a la otra persona ningún discurso. Entonces es una guerra como contra el mundo, ni siquiera se escucha como se quiere que se le diga a la otra persona. Entonces es una persona que deja de ser real para uno y uno termina en eso, pues en ese ciclo. Y dice, sí, uno puede ser absolutamente libre de matar a todas las personas y decir lo que quiera sobre las otras personas y conducir un camión gigante por todo el país y disparar el arma por la ventana, pero eso en realidad no nos hace libres, porque aquí nada se resiste. Así que estamos en esta extensión hiperbólica de no libertad porque no hay reciprocidad. Claro, este tipo de
de libertades, de matar al otro, de lo que sea, se envolverá en estas banderas del nacionalismo, donde no hay obligación, pero a la final dice esto está mal, esto está mal. Y aquí ella nos cuenta que viven estas pequeñas comunidades de queers y trans ravers y de trans escritores y escritoras, en donde se concentran en estas prácticas diarias, semanales, mensuales, de mirar, de preguntarse qué nos debemos el uno al otro. Entonces, si alguien se portó de una manera errática, una mala manera, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos sin castigar a alguien de una manera policial? ¿Cómo arreglamos la situación cuando alguien cae en malos comportamientos? Porque afirma que si las comunidades son reales, no se puede simplemente sacar a la gente de allí cuando uno se siente incómodo, que hay que lidiar con la diferencia. Entonces, sí, que esta escala micro parece muy difícil, pero pues que realmente ese es el trabajo que tenemos como seres humanos. Descubrir cómo podemos estar juntos, así no nos agrademos mucho, así haya antagonismo constante, que explica que los humanos somos constantemente antagónicos entre sí, pero habla de la necesidad de crear estructuras donde eso sea manejable. Y da un ejemplo y es un buen rave. Dice, ahí todos aportan antagonismo, simplemente se baila, se deja golpear uno por el tecno y al final de toda esta descarga es como perder la voluntad, ella pierde la voluntad de enojarse con alguien. Entonces, ¿cómo se aprenden estas experiencias y cómo se lleva estas experiencias o este sentir a las otras partes de su vida? Para terminar le pregunto, ya nos dijo que era bastante pesimista, pero le pregunto por la esperanza, una que muchas veces más que un bien parece un vicio y que se quedó en la caja de Pandora, pero que si hay algo que a ella le genere como esperanza. So you said you are pretty pessimistic, but there is something that gives you hope? Yeah, I'm not really in the business of hope, and I'm in the business of trying to tweak language to diagnose things a little differently, so that you have a different perspective. I'm not claiming that what I'm doing with language gives you something that's more real or more true. It's just has slightly different limits to how you could perceive what's real or what's true. And so by varying language to find what the actual possibilities of the situation are experimentally through language. So I'm not interested in hope. I'm interested in a kind of tactical assessment of the situation, which is very much what Debord was about, to link it back. He famously said, I'm not a philosopher, I'm a strategist. Well, strategist is too grand. But what are experimental tactics for figuring out, okay, these are the things that I can do, and sort of building from the bottom up, rather than starting with the grand vision of hope and then expecting that to somehow come down to earth, and it never does. Let's start with, what are tactics for making everyday life endurable, habitable, ongoing, pleasurable, free but not without its obligations. Frente a esto, Mackenzie me dice, no, que realmente ya no está en el negocio de la esperanza, está en el negocio de tratar de torcer el lenguaje para diagnosticar las cosas de una manera un poco diferente, para tener otras perspectivas. Dice que no está reclamando que lo que está haciendo con el lenguaje le dé a ella algo más real o más verdadero, que simplemente marca unos límites ligeramente diferentes sobre cómo se puede percibir lo que es real o lo que es verdad, que le interesa la variación en el lenguaje para encontrar cuáles son las posibilidades reales de la situación de una manera experimental a través de y que en esa medida no está interesada en la esperanza, que en lo que sí está interesada es en una especie de evaluación táctica de la situación, que es en gran medida lo que Debord incluso decía de sí mismo, y aquí lo hace para conectarlo con el principio de la entrevista. A Debord no le gustaba decir que era un filósofo sino un estratega, y sé que estratega suena demasiado grandioso, pero que básicamente es pensar en cuáles son las tácticas experimentales para descubrirlo. ¿Cuáles son esas cosas que puedo hacer? En lugar de ordenar estructuras comenzando con una gran visión de la esperanza y las expectativas, y que de alguna manera estas expectativas y esta esperanza baje a la tierra y que quizás nunca lo haga, ella piensa más en la táctica de hacer que la vida cotidiana sea placentera, habitable, duradera, libre, pero sin ignorar las obligaciones de esta libertad. Thank you for the good talk, Mackenzie. To be with us in De Vital Importancia.
Thank you for having me, and it's been a delight to be in Colombia, if only for a few days. I hope I get to come back. Bueno, ustedes no olviden que este podcast es posible gracias a la producción de María Cuestas, la investigación de Nadia Orozco y de quien les habla Juan Pablo Conto, de la edición de Adriana Castellanos, que hoy tuvo un gran reto en esta entrevista. Espero la traducción haya sido suficiente y aprovecho para decirles que no se pierdan nuestro podcast Capital Político o de nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, de respeto, de los especiales que hacemos, mejor dicho, en ninguno de los productos que hacemos en Capital Sonoro, que son todos para ustedes. Gracias por escuchar y hasta una próxima. Capital Sonoro.